¿Qué es lo que hace que haya más mujeres sensibilizadas con el tema del consumo responsable? Bueno, una explicación, una forma de poder explicar esto es la socialización, ¿no? Que es la socialización de género dentro del heteropatriarcado. Pues las personas que somos socializadas como mujeres, pues somos más socializadas más en los cuidados, ¿no? Como algo que es parte del rol de género de las mujeres, ¿no? Y por tanto tenemos una mayor sensibilidad desde esa socialización a los cuidados, pues, de las personas, del planeta, ¿no? Y entonces, de alguna manera, eso puede hacer que estemos más cerca de las opciones de consumo que tienen en cuenta criterios muy cercanos a los cuidados, ¿no? Esta es una explicación, ¿no? de por qué sucede esto. Hay gente, por ejemplo, Rubén Suriñá, que en el estudio que hace de grupos de consumo de lo que se llama iniciativas comunitarias en torno a la sostenibilidad, en el informe Cambio Global 2020-2050, que también se pregunta hasta qué punto es por esto, hasta qué punto es también porque ámbitos como la alimentación siguen siendo tareas que están asignadas a las mujeres en las familias, ¿no? o en los núcleos de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un debate, ¿no? de cuáles son las razones que llevan a que haya más mujeres que hombres, ¿no? Vale. Hay otra idea que has desarrollado ahí un poco en el taller, es la idea de consumos de género. ¿Puedes explicar un poco en qué consiste la idea? Bueno, sí, hablando un poco como que poniendo un poco el acento en ver desde la socialización en roles de género, ¿no? en el patriarcado, pues qué tipos de consumo están asociados más a las mujeres y qué tipos de consumo están asociados más a los hombres, ¿no? Entonces, por un lado serían los tipos de, ¿no? Y por tanto los estereotipos que hay en torno al consumo en las mujeres y en los hombres, ¿no? Y luego, por otro lado, estarían los ámbitos, ¿no? de consumo, los sectores, donde las mujeres tienen más responsabilidad en la compra, ¿no? en el uso, y sectores donde los hombres tienen más responsabilidad en la compra, en el uso. No sé si quieres que te ponga algún ejemplo. O sea, un ejemplo para ilustrar. Claro, pues sí, me imaginaba, digo. Pues una clásica, o sea, una de las cosas que sucede cuando aplicamos la perspectiva de género es que vemos que están las dicotomías perversas, ¿no? Pues, por ejemplo, como las mujeres desde los estereotipos del consumo capitalista, que son vistas como antojadizas o caprichosas, ¿no? Y los hombres como la compra sensata, la compra racional, ¿no? Sería un poco como esa sería una dicotomía de los consumos de género, ¿no? Que criticamos o cuestionamos, ¿no? Y luego otra sería un poco, pues, como te decía antes, las mujeres en la alimentación, en lo privado, o sea, las mujeres como responsables de la esfera de lo doméstico y de la esfera de lo privado, en esa división de privado-público, ¿no? Y los hombres más, pues en otros ámbitos de consumo, pues como pueden ser las tecnologías, ¿no? Y que ahí también pues hay toda una crítica de género de por qué pues las mujeres socialmente se consideran más analfabetas pues para temas como la tecnología, la energía, ¿no? La movilidad, ¿no? Entonces desde ahí un poco pues es criticar esos consumos de género desde la socialización en el patriarcado, ¿no? La última pregunta, has comentado también que dentro del movimiento ecofeminista se hace también una dicotomía entre lo que es la sociedad de los cuidados, o sea, la economía de los cuidados frente a la economía de los mercados, y que se plantea también reorganizar la sociedad en torno a esta economía de los cuidados. ¿Nos puedes comentar un poco esta idea? Claro, pues es que una de las cosas como que criticamos es que desde los mercados a veces, desde los mercados o desde los mercados en el centro de la sociedad, ¿no? Que sería un poco la sociedad capitalista actual, ¿no? O el crecimiento económico como paradigma dominante, pues ahí un poco aplicar la perspectiva de género dentro de ese paradigma pues puede llevar a cosas tan locas como que pues eso, que aumentar la capacidad de consumo de las mujeres, que es algo que está sucediendo, se vea como algo
que contribuye a la equidad y que, ¿no?, es algo como más sostenible, ¿no?, o más justo, equitativo, ¿no?, cuando en realidad desde el paradigma de los cuidados, ¿no?, sería un poco ver cómo poniendo los cuidados en lugar de los mercados en el centro de la sociedad, pues se transformarían las formas de relacionarnos entre las personas y con el planeta, y por tanto cambiarían las formas de hacer. Entonces ya no estaríamos hablando de una libertad individual en la que, entendida como la capacidad de consumir individualmente y de construir mi identidad en relación al consumo, sino que estaríamos hablando de una construcción de la autonomía desde la articulación de lo colectivo, de lo común, de la interdependencia, de la ecodependencia, o sea, de esa transformación de las relaciones, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que nos pasa es que tenemos que un poco poner en valor todos esos conocimientos que hay sobre los cuidados para imaginarnos cómo se transformarían todos esos ámbitos de consumo. Y ya hay alternativas que nos dicen hacia dónde pueden ir, ¿no?, esas transformaciones, pero también muchas están por inventar, ¿no?